bienvenidos. Hoy vamos a iniciar con una serie de ejercicios del área de propiedades de la materia, abordando los temas de la teoría cinético-molecular y las leyes de los gases. Y en esta ocasión vamos a iniciar con los primeros 3 ejercicios de una serie de 15, no, de una serie de 13 que tenemos programados. Y en estos 3 primeros ejercicios se aborda el tema de la velocidad media y la velocidad media cuadrática de las moléculas de un gas. El problema, primero, el ejercicio número 1 nos dice que la densidad del gas en cierto bombillo de filamento incandescente es de 0.92 kilogramos por metro cúbico. Su presión es de 8 por 10 a la 4 pascales. Nos preguntan en el inciso A, ¿cuál es la velocidad media cuadrática de las moléculas de ese gas? Y en el inciso B, nos preguntan en cuánto aumenta al encender el bombillo si la presión del gas creció hasta 1.1 por 10 a la 5 pascales. Bueno, pues en este ejercicio nos piden primero determinar la velocidad media cuadrática de las moléculas de ese gas antes de encender el bombillo. Y nos proporcionan la densidad del gas y nos proporcionan la presión en ese momento. Y después nos piden que determinemos en cuánto aumenta esa velocidad media cuadrática una vez que el bombillo se enciende, porque cuando se enciende el bombillo, la presión creció hasta 1.1 por 10 a la 5 pascales. Entonces, ese aumento de presión va a provocar un aumento también en la velocidad media cuadrática y nos preguntan cuánto es el incremento, en cuánto aumenta la velocidad media cuadrática al encender el bombillo. Pues bien, para resolver este primer ejercicio, vamos a echar mano de esta expresión que viene siendo la ecuación fundamental de la teoría cinético-molecular. Fue el físico alemán Rudolf Emanuel Clausius quien dedujo esta expresión en la cual se relaciona la presión del gas, la concentración de las moléculas, es decir, el número de moléculas por unidad de volumen, la masa del gas y este término que viene siendo el promedio del cuadrado de las velocidades de cada molécula. El promedio del cuadrado de la velocidad de las moléculas, pero esa expresión no es la velocidad media cuadrática. La velocidad media cuadrática la vamos a poder calcular a partir de ese término. La velocidad media cuadrática la vamos a expresar de esta manera: V con el subíndice RMS, que viene siendo, estas siglas RMS significan raíz media cuadrática, por sus siglas en inglés, raíz media cuadrática, y la raíz media cuadrática es igual a la raíz de esa expresión que está en la fórmula, que viene siendo el promedio del cuadrado de las velocidades de las moléculas. Entonces, si nosotros determinamos esta b cuadrada, entonces voy a obtener la velocidad media cuadrática con esta fórmula. Pues estas expresiones que tenemos aquí son equivalentes, todas estas, ¿sí? Todas estas que tenemos aquí, esta y esta, son expresiones equivalentes. Vamos a ver por qué. Miren, aquí tengo esta N minúscula, dijimos que es la concentración de moléculas por unidad de volumen, o sea, las unidades es 1 sobre metro cúbico. Mientras que M es la masa del gas, entonces las unidades son kilogramos. Y aquí tengo kilogramos por metro cúbico, esto es densidad. Por eso es que de esta fórmula pasamos a esta, simplemente cambiando este producto de Nm, lo cambiamos por densidad. Son expresiones equivalentes. Ahora, la fórmula que tenemos acá a la derecha involucra a la energía cinética promedio de las moléculas. Sabemos que energía cinética
es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y vean que aquí tengo masa por velocidad al cuadrado. Me falta el 1/2. Entonces, ¿qué pasa si a esta expresión le multiplico por 1/2, pero también le multiplico por 2 para no alterarla? Me va a quedar presión igual a, multiplico por 2, me va a quedar 2/3 de la concentración N, pero como multipliqué por 2, multiplico también por 1/2. Por 1/2, obviamente, masa y velocidad al cuadrado. Esto que está aquí es energía cinética. Entonces me queda 2/3 de la concentración por la energía cinética, que es esta expresión que tenemos acá. Entonces, cualquiera de ellas que podamos utilizar, pues vamos a emplearla para resolver este problema, el primer ejercicio. Pues bien, el problema, el ejercicio, nos proporciona la densidad del gas. Entonces, conozco la densidad, que es 0.92 kilogramos por metro cúbico. Y para el inciso A, que es antes de encender el bombillo, la presión, le voy a poner P1, P subíndice 1, es de 8 por 10 a la 4 pascales. Conozco la presión y conozco la densidad. Puedo utilizar la segunda fórmula. Vean que aquí me involucra a la presión y a la densidad del gas y voy a obtener este término. Y a partir de ese término puedo obtener lo que me piden, que es la velocidad media cuadrática. Entonces, sabemos entonces, despejando de esta fórmula, despejando esa b cuadrada testada, b cuadrada testada, sabemos que es igual a, despejando, sería 3 veces la presión dividido entre la densidad. Pero si yo quiero la velocidad media cuadrática, es la raíz cuadrada de eso, entonces velocidad RMS es igual a la raíz cuadrada, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 3P sobre densidad. Sustituyendo, me va a quedar que la velocidad media cuadrática antes de encender el filamento, pues va a ser la raíz cuadrada de 3 que multiplica a la presión antes de encender el filamento, que en este caso va a ser la presión 1, en este caso es la presión 1, que son 8 por 10 a la 4 pascales, y todo eso dividido dentro de la raíz todavía, dividido entre la densidad, que son 0.92 kilogramos por metro cúbico. Entonces voy a tener que la velocidad media cuadrática antes de encender el filamento, hacemos esas operaciones, serían 3 multiplicado por 8 por 10 a la 4, y eso dividido entre 0.92, eso me da 260.869, pero a eso está dentro de una raíz cuadrada. Entonces, al sacar raíz cuadrada, ya me quedan 510. 510.75. Estos son metros por segundo. Estamos hablando de velocidad. Son metros por segundo. Podemos aproximar esto a 511. 511 metros por segundo. Esa sería la velocidad media cuadrática. Esa sería la velocidad media cuadrática antes de encender el bombillo. Ahora vamos a calcular la velocidad media cuadrática una vez que se enciende para ver cuánto se ve incrementada esa velocidad media cuadrática. Vamos a hacerlo ahora para el inciso B. Para el inciso B, la presión incrementó a 1.1 por 10 a las 5 pascales. Y entonces la velocidad media cuadrática, la velocidad de RMS, va a ser igual a la raíz de, pues ahora va a ser 3 multiplicado por la nueva presión, que es 1.1, ¿sí?
1.1 por 10 a la 5 pascales entre la densidad, que siguen siendo 0.92. 0.92 kilogramos por metro cúbico. Hacemos esas operaciones, serían 3 multiplicado por 1.1 por 10 a la 5 y eso dividido entre 0.92. Lo que resulta, le aplicamos la raíz cuadrada y nos da un valor de 598.91. 598.91 metros sobre segundo, que lo podemos aproximar a 599, ¿verdad? 599 metros por segundo, redondeando un poquito. Y entonces, fíjense que en el inciso A me piden la velocidad media cuadrática, es esta. Pero en el inciso B no me piden la velocidad media cuadrática, me piden en cuánto aumenta la velocidad media cuadrática. Entonces, lo que voy a hacer es restar las dos velocidades que obtuve. 599 metros por segundo menos 511 metros por segundo. ¿Cuánto es eso? 599 menos 511 y eso me da exactamente 88 metros por segundo. Este es el incremento que sufrió la velocidad media cuadrática. ¿Sí? Probablemente, bueno, ya está resuelto, pero probablemente se pregunten de dónde salieron esas unidades. Sabemos, pues si es velocidad, tienen que ser metros por segundo. Estamos usando unidades fundamentales en todas las magnitudes que hemos tomado en cuenta. Estamos usando unidades fundamentales. Pero para comprobar que efectivamente son metros por segundo, vamos a analizar las unidades que estamos manejando. Vean que aquí tengo, dentro de la raíz, tengo pascales dividido entre kilogramos por metro cúbico. Tengo dentro de la raíz, tengo pascales divididos por kilogramo sobre metro cúbico. Entonces, recuerden ustedes que pascal, los pascales son newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado. Y eso dividido entre kilogramos por metro cúbico. Entonces, a su vez, el newton son kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces aquí tengo kilogramo metro sobre segundo cuadrado, eso multiplicado por estos metros cuadrados. Y todo eso dividido entre kilogramo por metro cúbico. Entonces, siguiendo con las unidades, todo dentro de la raíz, multiplicando extremos por extremos y medios por medios. Me va a quedar en el numerador kilogramo metro por metro cúbico. ¿Sí? Todo dentro de una raíz. Y en el denominador me queda segundo cuadrado, metro cuadrado, kilogramo. Vean que kilogramos se van a cancelar y aquí tengo metros cuadrados abajo y arriba tengo metros y tengo metros cúbicos. Voy a eliminar el cubo de aquí y me va a quedar metro, metro. Metro, metro, pues son metros cuadrados y abajo me quedan segundos cuadrados. Estas unidades están dentro de una raíz cuadrada, por lo tanto, me van a quedar metros por segundo, eliminando la raíz con el cuadrado, y por eso obtengo las unidades de metros por segundo. Entonces, así queda resuelto este primer ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. Me dicen en el siguiente problema, pues me piden que determine, dice, 6 moléculas de un gas tienen velocidades 500, 600, otras 600, 700, 800 y 900 metros por segundo. Me piden que determine en el inciso A la velocidad media de estas 6 moléculas. Y en el inciso B me piden que determine la velocidad media cuadrática. Pues bien, primero para el inciso A
la velocidad media sería la suma de todas las velocidades, la velocidad 1 más la velocidad 2 más la velocidad 3 más la velocidad 4 hasta la última, hasta la velocidad 6. Y todo eso dividido entre el número de velocidades, entre el número de moléculas. Entonces, me va a quedar, voy a sumar 500 metros por segundo más 600 metros por segundo más otra de 600 metros por segundo más 700 metros por segundo más 800 metros por segundo más 900 metros por segundo. Todas las velocidades las voy a sumar, ¿sí? 500 más 600 más 600 más 700 más 800 más 900. Y como son 6 velocidades, pues divido entre 6. Entonces, sumamos 500 más 600 más otra de 600 más 700 más 800 y más 900. Esa suma la divido entre 6 porque son 6 datos y obtengo una velocidad promedio, la velocidad promedio de 683.3 y estos son metros por segundo. O sea, redondeando, serían 683 metros por segundo. Si quiero expresarlo únicamente con, por ejemplo, dos cifras significativas, esto lo podríamos dejar como 6.8 por 10 a la 2. ¿Sí? Regresaríamos el punto 2 lugares, 6.8 por 10 a la 2 metros por segundo. Cualquiera de estos resultados es correcto, dependiendo de qué tan precisos querramos ser con el resultado. Y en el inciso B nos piden determinar la velocidad media cuadrática. La velocidad media cuadrática, pues es, fíjense bien, la velocidad media cuadrática, recuerden ustedes, BRMS, es la raíz cuadrada de el promedio del cuadrado de las velocidades. Entonces necesito calcular primero esta expresión. Y esa expresión la vamos a poder calcular sumando, sacando un promedio también, pero de los cuadrados de las velocidades. Entonces voy a poner los 500 metros por segundo al cuadrado, más 600 metros por segundo al cuadrado, más otra vez 600 metros por segundo al cuadrado, más 700 metros por segundo al cuadrado. Voy a sumar los cuadrados de cada velocidad, el cuadrado de cada velocidad. Entonces, más 800 metros por segundo al cuadrado y finalmente más 900 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? La suma de los cuadrados de cada velocidad. Todo eso dividido entre 6. Y entonces voy a obtener lo siguiente. Serían 500 al cuadrado más 600 al cuadrado. Cada velocidad la voy a elevar al cuadrado más otra vez 600 al cuadrado, más 700 metros por segundo al cuadrado, más 800 metros por segundo al cuadrado y finalmente más 900 al cuadrado. Todo eso lo voy a dividir entre 6 y tengo que esta velocidad promedio de los cuadrados es igual a 485,000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿sí? Porque las unidades también se elevan al cuadrado. Pero no, esa no es la velocidad media cuadrática. La velocidad media cuadrática es la raíz cuadrada de eso. Por lo tanto, la velocidad media cuadrática, BRMS, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de ese valor de 485,000 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y al sacar raíz cuadrada de eso, raíz cuadrada, voy a tener que
el resultado es 696.4 y estos ya son metros por segundo. Podemos redondear un poquito y dejarlo en 694 metros por segundo. Si lo queremos expresar únicamente con dos cifras significativas, esto sería 6.9 por 10 a la 2. 6.9 por 10 a la 2 metros por segundo. Cualquiera de estos es nuestro resultado. Vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio, el tercero de esta ocasión. Nos dicen que, en este tercer ejercicio, dice que se sabe que para los gases la velocidad media cuadrática es 1.08 veces mayor que la velocidad media. Y nos dicen, muestra que eso representa una diferencia de la primera respecto a la segunda del 8%. Bueno, se sabe, dicen, que la velocidad media cuadrática, VRMS, es igual a 1.08 la velocidad media. Nos piden que demostremos, pues, que la diferencia entre estas dos velocidades es exactamente de un 8%. O sea, que la velocidad media cuadrática es un 8% mayor que la velocidad media. Para eso vamos a suponer que vamos a vamos a asignarle un valor a la velocidad media. Vamos a decir, a ver, si la velocidad media fuera, por ejemplo, de 100 metros por segundo, sabemos entonces que la velocidad media cuadrática es de 1.08 la velocidad media. Por lo tanto, sería 1.08 multiplicado por 100 metros por segundo. Y entonces, la velocidad media cuadrática tendría que ser de 108 metros por segundo, ¿sí? O sea, 1.08 multiplicado por 100. Son 108 metros por segundo. Dice, hay que demostrar que la diferencia de la primera respecto a la segunda es del 8%. ¿Cómo saco eso? Pues primero voy a sacar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la velocidad media y la velocidad media cuadrática? Pues esa diferencia va a ser de 108 menos 100. 108 menos 100, pues son 8. Estamos hablando de metros por segundo, ¿sí? Es la diferencia entre las dos velocidades, entre la velocidad media cuadrática y la velocidad media. Entonces, demuestra que esta diferencia de 8 metros por segundo equivale a un 8%, a un 8% de un incremento del 8% de la velocidad media cuadrática con respecto a la velocidad media. ¿Cómo saco eso? Pues recuerden que para calcular un porcentaje, quiero saber a qué porcentaje equivalen los 8 metros por segundo de 100. Lo que hago es 8 metros por segundo, lo divido entre 100 metros por segundo y lo multiplico por 100. De esa manera voy a saber a qué porcentaje o qué porcentaje representa el 8% de un total de 100. Perdón, los 8 metros por segundo del total de 100 metros por segundo. ¿Qué porcentaje representa esa diferencia? Entonces, lo que hago es dividir 8 entre 100 y el resultado otra vez se multiplica por 100. De esta manera tengo exactamente el 8%. Lo mismo habríamos obtenido si a esta velocidad media, a esta velocidad promedio, le asigno cualquier valor y obtengo entonces, a partir de ese valor de la velocidad media, obtengo un valor de la velocidad media cuadrática y entonces podríamos comprobar que para cualquier valor de la velocidad media cuadrática va a ser un 8% mayor. Así de fácil.